Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles 29 de mayo del año 2024. Volvemos con nuestro acostumbrado podcast matutino que vamos a tratar de reactivar en virtud de los cambios positivos que vienen desde la tribuna de Factores Económicos, donde invitamos a todos a que se inscriban de manera gratuita para recibir todos y cada uno de nuestros servicios. Fíjense bien, el tema que vamos a tocar hoy es el tema de la inflación, porque hay cosas sucediendo que traen una increíble confusión al respecto. Hay una reaceleración en el tema macro. Los bancos centrales tienen las tasas elevadas, un poco de temor por recortar esas tasas de interés, producto de que al recortarlas pudiesen incentivar nuevamente la inversión y otra vez poner, como se diría en un fuego, gasolina para que el tema inflacionario siguiese hacia adelante. Y tenemos indudablemente casos específicos como el de Australia y Alemania, donde las preocupaciones por el índice de precios al consumidor y sus respectivas lecturas traen ese temor. Sin embargo, fíjense lo que les traemos desde la tribuna. Una cantidad de información que entonces desde el punto de vista macro es la política económica y monetaria, micro son los diferentes comportamientos de las empresas o corporaciones. Tenemos indudablemente el caso de McDonald's, de Wendy, de Burger King, que son cadenas de comida rápida tratando de bajar los precios porque fundamentalmente no hay un tráfico dentro de sus restaurantes, es decir, no se ve el mismo nivel de consumo. Tenemos el mismo problema con los automóviles y con las líneas aéreas, máxime cuando ayer American Airlines redujo su pronóstico de ganancias para el segundo trimestre. El segundo trimestre está corriendo ahora. Ellos dan lo que se llama un guidance o una relativa visión de cómo ven ellos el trimestre y dicen que no va a ser tan bueno, lo que contribuyó a que otras líneas aéreas también cayeran en términos de su valor. Esto nos hace pensar algunas de las cosas que nos asombran desde la tribuna, pero que les cuento a continuación. Parece que desde el punto de vista estadístico de cómo se calcula el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor, durante los próximos meses vamos a estar viendo caídas más que proporcional en el tema inflacionario, porque de una u otra forma se sienten los efectos hacia un mediano y largo plazo. Se los pongo y se los barajeo de mejor manera. Imagínense que las tasas de interés han estado altas para tratar de restringir la liquidez porque, para que comprendan, el tema inflacionario es un problema monetario donde una mayor cantidad de dinero persigue, para ponérselos así, bienes y servicios. Entonces, estas tasas de interés previenen el aumento de esa liquidez, previenen el aumento de la inversión porque incentivan al ahorro. Esa es la lógica y la definición. Sin embargo, los efectos no son de inmediatos. ¿Y por qué traemos a colación el podcast el día de hoy? Porque la confusión pareciera tener a muchos con miedo de que vamos a reiniciar un proceso inflacionario. Sin embargo, las lecturas vienen medidas precisamente por el comportamiento de diferentes rubros. Si vemos entonces la comida, si vemos los pasajes aéreos, si vemos los precios de los automóviles cayendo, es probable inferir que pronto vamos a ver algún tipo de cambio en el comportamiento de lo que se llama en inglés el shelter o las rentas o cómo se comporta la vivienda y que eso incentive a ver lecturas un poco más cómodas desde el punto de vista del control de la inflación. Sin embargo, y es aquí donde viene la confusión y es aquí donde viene esta vicisitud que los pone a ustedes a pensar, no todo es controlable. Es decir, los movimientos y problemas que hay con respecto a la guerra de Ucrania y a la guerra en el Medio Oriente le ponen gasolina al fuego petrolero. Es decir, los países
productores de petróleo se benefician por precios más altos y saben que tienen una especie de control versus los países consumidores. Es por esto que cualquier estornudo, máxime cuando la región es uno de los principales productores de petróleos del mundo entero, pone una presión más que proporcional en estos precios que en definitiva controlan la manera en cómo nosotros calculamos nuestra estructura de costo familiar y corporativa, porque uno de los componentes más importantes es la energía. En conclusión, el debate entre la reaceleración macro de la inflación y la desaceleración de la misma a nivel micro todavía no lo ganan ninguno de los dos. Desde la tribuna le apostamos a la desaceleración en el corto plazo, pero tenemos que tomar muy en cuenta las políticas económicas, en este caso de los Estados Unidos, en vísperas de unas elecciones donde puede haber un aumento del gasto público, un crecimiento del déficit fiscal y que esto tenga algún tipo de componente inflacionario. Sabemos que es complicado y es por eso que les brindamos a ustedes la oportunidad de que se inscriban de manera gratuita en factoreseconómicos.com y tengan a su disposición la habilidad de entender no solamente cómo funciona la economía, sino cómo te afecta directa o indirectamente. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.